Amado Padre, te damos gracias por esta noche, por permitirnos estar aquí dispuestos a escuchar de tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón manso y humilde, que podamos estar dispuestos a crecer en sabiduría, crecer en santidad. Ayúdanos a ser esos varones esforzados y valientes que nos has pedido que seamos, que podamos guiar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que podamos ser esos sacerdotes que puedan compartir de tu palabra, que puedan dar testimonio y que puedan ser ejemplo a nuestra familia. Te pedimos que nos des un corazón entendido para escuchar este mensaje. Pon todos los medios para que esto se pueda realizar correctamente, que no haya estorbo que impida que esta palabra sea compartida. Te pedimos también que podamos entenderla y que podamos llevarla por obra. Danos la fortaleza y la voluntad para que podamos ser obedientes y en todo momento glorificarte y honrarte a través de nuestro testimonio. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a continuar con el tema de las finanzas. Hace 8 días estuvimos viendo una parte de las finanzas y hoy vamos a continuar con este tema. Quiero que, si pueden anotar esto, vamos a hacer una comparación de lo que el mundo nos enseña con lo que Dios nos enseña a través de las finanzas. Permítanme. Y les voy a dictar. El mundo nos dice que el dinero es para comprar lo que deseamos. El mundo nos dice que el dinero es para comprar lo que deseamos. Y Dios nos enseña que el dinero es un instrumento para cubrir necesidades, las nuestras y las de otros. El mundo nos dice que el dinero es para comprar lo que deseamos y Dios nos enseña que el dinero es un instrumento para cubrir las necesidades, las nuestras y las de otros. El mundo nos dice que el dinero nos da valor. El mundo nos dice que el dinero nos da valor. Y Dios nos enseña que el dinero es una prueba de nuestro carácter. El mundo nos dice que el dinero nos da valor. Y Dios nos enseña que el dinero es una prueba de nuestro carácter. Otro, el mundo nos dice que el dinero es una medida del éxito. El mundo nos dice que el dinero es una medida del éxito. Y Dios nos enseña que el dinero es un instrumento para financiar su causa. Perdón, Eric, me quedé en el mundo. Dios Nos nos dice que el enseña que el dinero dinero nos da es un valor. instrumento para financiar su causa. El mundo nos dice que el dinero es para obtener bienes. Y Dios nos enseña que el dinero es para glorificarlo a Él. El mundo nos dice que el dinero es para obtener bienes y Dios nos enseña que el dinero es para glorificarlo a Él.
Y otro, el mundo nos dice que el dinero es para financiar nuestros placeres, nuestros viajes, nuestros gustos. El mundo nos dice que el dinero es para financiar nuestros placeres, nuestros viajes, nuestros gustos. Y Dios nos enseña que el dinero es para disfrutarlo mientras lo usemos en la expansión de su reino. Dios nos enseña que el dinero es para disfrutarlo mientras lo usemos en la expansión de su reino. Entonces hay mucha diferencia entre lo que el mundo nos enseña que es el dinero y lo que podemos obtener con el dinero y lo que nos enseña Dios. Aquí es muy importante que nosotros aprendamos a darle el valor correcto a ese dinero y a saber aprender a usarlo, ¿no? Dios nos va a llenar de bendiciones, Dios nos va a colmar de esa bendición si nosotros tenemos un corazón dispuesto a usarlo para su reino, a compartir de eso que Él ya nos ha dado para su reino. Amén. Y aquí pues es muy importante que nosotros reconozcamos y aprendamos de dónde viene ese dinero o de dónde vienen esas riquezas. Si gustan acompañarme al Salmos 24. Salmos número 24, versículo 1. Salmos 24, versículo 1. Y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios es el que creó todo y Él es el dueño de todo. Desde la tierra, desde la creación, los mares, los cielos, la vida animal, vegetal y así nosotros, ¿no? El mundo, sabemos que el mundo está gobernado por el enemigo, por Satanás, pero al final ese mundo le pertenece a Dios. Él ha permitido que sea gobernado por Satanás. Y dice que todos sus habitantes, entonces creyentes, no creyentes, todos son dueños. Bueno, Dios es el dueño de todos. Y aquí vamos a Mateo capítulo 25, donde nos dice Dios que no a todos nos da lo mismo. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Recordemos que Dios es un Dios soberano y que Él es el único que puede decidir y puede tomar esas decisiones de qué le da a quién y cuánto le da. Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15. Mateo 25, capítulos 14 y 15. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces aquí en esta parábola pues Dios nos está enseñando que Él es el único que decide cuánto reparte, cuánto da, ¿no? Y aquí pues podemos comparar estos talentos pues quizá con esa riqueza, quizá con un trabajo, quizá con ese bienestar o esas comodidades que podemos cada uno obtener, ¿no? Y aquí pues es muy importante entender que eso lo decide Dios. Muchas veces pensamos que a los más esforzados, a los que más se esfuercen, es porque les va a dar más, pero muchas veces nos damos cuenta que no es así, ¿no? Que muchas veces unos tienen más
y a lo mejor con menos esfuerzo, ¿no? Y alguien que a lo mejor trabaja de sol a sol, que se esfuerza todos los días, que no tiene descanso, pues no tiene quizá esa riqueza o esa capacidad económica que a veces cada uno quisiera tener, ¿no? Entonces aquí es importante el por qué Dios así lo ha determinado, ¿no? Él es soberano y Él determina cuánto le reparte a cada quien. Obviamente sabemos que si somos obedientes, si somos un corazón humilde, si quitamos de nosotros el pecado, si quitamos de nosotros la avaricia, pues poco a poco podríamos ir adquiriendo más, pero al final es decisión de Dios, ¿no? Que todo eso llegue o no llegue. Y aquí, pues algo también importante es para qué usamos esos bienes o esos talentos que Dios nos da. Llámese talentos, pues podríamos hablar que esos talentos pues pueden ser habilidades o conocimientos o destrezas que cada uno tiene, pero también talento pues lo podemos llevar a la parte financiera, ¿no? Cada uno tiene cierto nivel económico, cierta capacidad económica, y aquí lo importante es para qué lo usamos, ¿no? Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 25, que es donde nos encontramos, vamos a los versículos 26 al 28, del 26 al 28, y vamos a ver qué pasa con estos talentos, ¿no? Si ya hemos leído esta parábola, pues habla de que cada uno de estos tres siervos a los que les entregó los talentos, pues cada uno hizo algo diferente con ellos, ¿no? Dice el versículo 26 y 28. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Entonces aquí nos estamos enfocando en el que no hizo nada, ¿no? ¿Por qué lo reprende? En el versículo 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Entonces aquí estamos hablando de para qué se usó ese talento, ¿no? Aquí este siervo malo, que Dios lo menciona como siervo malo, pues no hizo nada, lo escondió, no lo usó. Aquí lo importante es para qué estamos usando esos recursos, ¿no? Si bien no debemos o no estamos obligados a multiplicarlos al doble, o sea, sí debemos tener cierto fruto, ¿no? Sí tenemos que hacer que eso fructifique. Aquí lo malo de este siervo, pues es que no hizo nada. Le dieron uno y así se quedó, ¿no? Incluso dice que lo escondió. Escondí tu talento en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que se lo quedó, lo guardó, no lo usó ni dejó que quizá otras personas lo usaran. Por eso aquí el versículo 27 dice: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entonces él usó ni dejó que otros lo usaran, ¿no? Entonces aquí es muy importante, si nosotros nos enfocamos y tenemos la mirada en el reino de Dios y en lo que Dios nos pide, pues es que trabajemos y fructifiquemos, ¿no? Fructifiquemos para honrarlo, para glorificarlo, para extender su reino. Amén. Aquí pues nos podríamos hacer varias preguntas, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo usamos? Y si nosotros usamos de forma generosa eso que ya Dios nos ha dado, ya sea para bendecir su reino, para bendecir a alguien más, para ayudar a que su reino se siga extendiendo,
para glorificar su nombre. Hay muchas formas de usarlo para el reino de Dios, ¿no? Y aquí es muy importante que nosotros tengamos en mente que el dinero no es o no nos las da Dios nada más como, como para disfrutarlo nosotros mismos, ¿no? Siendo egoístas, pensando en nosotros mismos, pensando que es nuestro dinero y que nosotros tenemos derecho a gastarlo como nosotros queramos, ¿no? Aquí es muy importante que Dios nos dé esa dirección y ese corazón que, que esté dispuesto a ofrecerlo hacia su reino, hacia su honra y gloria. Amén. Y aquí vamos a ver tres palabras que son muy diferentes: necesidades, deseos y caprichos. Aquí es muy importante que nosotros aprendamos la diferencia entre estas tres palabras para que nosotros aprendamos a llevar unas buenas finanzas, a llevar un buen control de ese dinero y ese recurso que ya nos ha dado Dios. Y para comenzar con necesidades, vamos a notar que necesidades son las cosas sin las cuales no podemos vivir. Una necesidad es algo que sin lo cual no podemos vivir. Y aquí pues podemos hablar de la comida, de la ropa y del alimento, ¿no? Que en el alimento pues entran varias situaciones, ¿no? Como quizá una casa, quizá un techo, la educación de los hijos. Aquí pues el alimento entran muchos conceptos, ¿no? Y para esto vamos a tomar el versículo que está en Mateo capítulo 6, ahí mismo en Mateo, pero nos regresamos un poquito al capítulo 6. Y Mateo 6 vamos a ver los versículos del 31 al 34. Mateo capítulo 6, del 31 al 34. Y dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces aquí estas son las necesidades que habla la palabra, ¿no? ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Pero esto ya nos dice la misma palabra, que vuestro Padre Celestial ya sabe que tenemos necesidad de todo esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que Él nos va a cubrir esas necesidades. Ajá. Es muy importante que aprendamos a reconocer qué es una necesidad y qué no es una necesidad. Porque muchas veces queremos que Dios nos dé la provisión para ciertas cosas, pero ya no salimos de ese grupo de necesidades. Y a veces pues nos enojamos porque no nos da esa provisión Dios, ¿no? Nos dice que no, y nosotros nos molestamos o nos enojamos, y pues es porque quizá no está dentro de ese grupo de necesidades, ¿no? Y vamos a notar los deseos. ¿Qué son los deseos? Pues los deseos tienen que ver con las preferencias, los gustos, o algo que podría ser una necesidad, pero que al tener ya un deseo, o que nosotros hagamos una diferencia, ya no es una necesidad, sino un deseo. Por ejemplo, cuando pensamos en un auto, ¿no? En un coche, aquí hay una diferencia entre comprar un coche nuevo o comprar un coche usado. La necesidad, ¿cuál sería? Sabemos que un coche pues ya en este tiempo es necesario, ¿no? Por varias situaciones. Tengo necesidad de un coche, pero ¿qué lo hace ya un deseo? Ah, no, pero es que quiero un coche nuevo, ¿no? Quiero un coche último modelo. Entonces esa ya se sale de una necesidad, ya se vuelve un deseo.
¿Por qué? Porque hay cierta diferencia entre quizá el precio de un coche usado con el precio de un coche nuevo, ¿no? Si yo estoy pensando en que necesito un coche nuevo, pues la realidad es que no, porque ¿qué hace un coche? Pues te mueve de un lugar a otro, ¿no? Esa es la necesidad. Si tú tienes esa necesidad de moverte de un lugar a otro, pues tanto un coche nuevo como un coche usado cubre esa necesidad. Entonces aquí es importante no dejarnos llevar por esos deseos, sino cubrir las necesidades. Digo, aquí pues en esta parte de deseo y necesidad pues entran muchas cosas, ¿no? La ropa, ¿no? Incluso la ropa. ¿Cuál es la necesidad? Pues vestirte. ¿Cuál es el deseo? Pues que quiero ropa de marca, ¿no? Quiero ropa de esta tienda, quiero ropa de esta marca o de este tipo. Entonces aquí debemos diferenciar la necesidad y el deseo. Y debemos siempre basarnos en la necesidad. Para nosotros hacer un gasto, para nosotros desembolsar dinero, debemos siempre pensar en que estamos cubriendo la necesidad. Ya el deseo ya es otra cosa. Y aquí, si tenemos el recurso para cubrir ese deseo, pues adelante. Dios no está peleado con que tú cubras también esos deseos, ¿no? Siempre y cuando seas prudente y siempre pensando en que se está cubriendo la necesidad. Primero es la necesidad y no descuidar otras necesidades por cubrir un deseo, ¿no? Por ejemplo, tengo la necesidad de la ropa, ¿no? Pero quizá si tengo 2 hijos, si tengo 3 hijos, y por cubrir el deseo de uno estoy descuidando la necesidad de los otros 2, pues ya no es prudente hacer eso, ¿no? Ya Dios nos está diciendo es que primero son las necesidades y después con prudencia los deseos. Aquí es necesario cubrir la necesidad de los 3 y después si hay para cubrir un deseo sin descuidar las necesidades de los demás, entonces se podrá hacer cubrir ese deseo, ¿no? Pero primero son las necesidades de todos. ¿Por qué? Porque nosotros como varones pues tenemos que hacer eso, ¿no? No solamente pensar en nuestras necesidades, sino también en las necesidades de la esposa, las necesidades de los hijos, las necesidades de los papás. Ajá. Entonces aquí es importante eso, que no descuidemos necesidades por deseos. Y ya otra palabra que va más allá de un deseo es un capricho, ¿no? Un capricho, pues ya hablamos de lujos, ya hablamos de cosas que sobrepasan la necesidad y sobrepasan el deseo, ¿no? Es un capricho, es algo que yo forzosamente quiero y no me importa si Dios me lo da o no me lo da, yo lo puedo buscar y muchas veces eso nos lleva a endeudarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un capricho. No tengo la paciencia, no tengo el dominio propio para esperar el tiempo de Dios y eso me lleva pues a endeudarme por cubrir ese capricho que hasta el momento, como no es necesidad y no es deseo, pues a lo mejor Dios no ha permitido que yo alcance a comprar eso a tener ese bien. Sin embargo, yo por mi capricho yo veo la forma, ¿no? Y a veces digo, no, pues Dios ya se está tardando, Dios no me responde mis oraciones, Dios me dice que no, pues entonces lo voy a conseguir yo, ¿no? Entonces hacemos un lado a Dios y nos vamos a buscar un crédito, nos vamos a endeudar, nos vamos a buscar incluso hasta 3 trabajos, descuidando familia, descuidando la parte, el tiempo que le damos a Dios. Y ahí es donde comienza esa mala administración de esos recursos, ¿no? Mala administración de ese dinero. Y aquí para esto vamos a ver causas principales de los problemas financieros, que es lo que nos produce tener una mala administración. Vamos a ver esas causas que nos llevan a una mala administración, a lo mejor que ya estamos endeudados,
o que nos llevan a no aprovechar al máximo esos recursos o esa riqueza que ya Dios nos da, sea mucha o sea poca, ¿no? Esos, esos recursos económicos. Y una causa es el consumismo. ¿Qué es el consumismo? Pues el estar comprando, ¿no? El ver los comerciales en la televisión, ver los comerciales en las redes sociales y, yo quiero eso, ¿no? Y pensar que, sabemos que en la publicidad pues nos ponen a los mejores modelos, nos ponen a las personas que se ven más felices del mundo, que tienen los mejores cuerpos y eso es lo que está buscando esa publicidad, ¿no? Que nosotros anhelemos eso, que nosotros anhelemos ese éxito que transmite ese actor, ¿no? Que al final es un actor los que aparecen en la publicidad, esos actores o modelos, que nosotros estemos buscando eso. Muchas veces ponen modelos hermosas para las mujeres, que se compren la crema más cara, que se compren el maquillaje más caro, y para los hombres pues ponen a los modelos que están rodeados de mujeres, que están rodeados de admiradores, y eso es lo que nos quieren vender, ¿no? Que nosotros vamos a lograr comprando ese producto, vamos a lograr eso que están mostrando esos modelos. Entonces aquí es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por esa publicidad, ¿no? Por estar buscando muchas veces ese producto, esa marca tan costosa, pues nos llenamos de trabajo, nos llenamos de actividades y muchas veces descuidamos a la familia, ¿no? Descuidamos a los hijos. ¿Por qué? Pues porque nuestro mundo se basa en esas cosas que queremos adquirir, esas cosas que anhelamos y siempre estamos trabajando para obtenerlas. Eso es el consumismo. Y pues aquí va de la mano con una falta de dominio propio, ¿no? El dominio propio también es una causa de problemas financieros. El que yo no me pueda controlar, el que vaya a una tienda y diga, esto me gusta, pues lo compro, ¿no? No importa que en mi plan de este mes, de esta quincena, ya tenga los gastos bien relacionados, bien registrados, y este gasto se salga de ese plan que ya tenía, no importa porque me gustó, ¿no? Y ya veré ya para la próxima quincena, el próximo mes, a ver cómo le hago, ¿no? Entonces aquí es muy importante el dominio propio, ¿no? No dejarnos llevar por esos gustos o esos deseos, como ya vimos antes. Otras otra causa es una forma errada de ahorrar el dinero. Formas equivocadas de ahorrar el dinero. Y aquí ahorrar el dinero no estoy hablando de que tú guardes y ahorres o vayas acumulando el dinero, sino ahorrar el dinero, pensamos en las ofertas, ¿no? No solo es ir a la tienda y decir, esto me gustó, sino que está la oferta y voy y lo compro, ¿no? Porque en mí está el decir, pues es que está en oferta, ¿no? Hay que aprovechar esas ofertas. Y aquí, pues un ejemplo muy claro es que si yo tengo necesidad de una camisa o un pantalón y voy con la idea de gastarme 500 pesos en ese pantalón o en esa camisa, voy y en la tienda veo que hay oferta, ¿no? Y que me puedo llevar 2 camisas o me puedo llevar 2 pantalones por 800 pesos. Y digo, wow, pues es una ganga, ¿no? Y agarro y lo compro. Entonces aquí, si la necesidad era una camisa y terminé comprando 2, ¿estoy aprovechando, estoy ahorrando o estoy gastando de más? A ver, opiniones. ¿Estás gastando de más? Sí, creo que estamos Estamos gastando de gastando más. de más porque la Bueno, necesidad era solo una camisa
y ya De no me hecho, de compré, hecho, o sea, no me gasté lo los que 500 pesos que yo pensaba gastarme, me gasté 800 pesos, entonces estoy gastando 300 pesos más de lo que yo estaba considerando, ¿no? Aquí, aquí entonces, debemos ser muy prudentes en esta parte del ahorro, ¿no? Si yo no tengo pensado viajar y me sale en las redes sociales una promoción de mitad de precio y digo, wow, es una ganga, hay que aprovecharlo, pues si no tengo el plan de viajar, pues no estoy ahorrando nada, porque al contrario, estoy gastando, porque es algo que no estaba en mi plan. Si yo ya tengo un plan de viajar, si yo ya estoy ahorrando porque tengo un plan de viajar y de repente me sale la promoción, pues ok, a lo mejor ahí sí estaría ahorrando porque está en mi plan el viajar, o sea, yo ya tengo considerado ese gasto. Pero si no lo tengo considerado, si no estaba en mis planes viajar y simplemente por aprovechar la oferta estoy gastando ese dinero, pues no estoy ahorrando nada, al contrario, estoy gastando. Es lo contrario. Entonces debemos ser prudentes en todo eso, ¿no? Y eso es parte del consumismo, ¿no? El que siempre te estén lanzando ofertas, el que siempre te estén lanzando, pues al final, para que tú pienses que es un ahorro, ¿no? Pero si no está en tus planes, si no está en tus necesidades, no estás ahorrando dinero, estás gastando algo que no estaba en tus planes. Entonces, otra causa es la cultura del crédito, ¿no? Que siempre o muchas veces nos abocamos al crédito, ¿no? Esas tarjetas de crédito que nos hacen pensar que tenemos dinero, pero que al final es pura deuda, ¿no? Lo que compramos con la tarjeta de crédito, si no tenemos el dinero a la mano, se vuelve deuda. Y muchas veces caemos en el engaño de que, pues con la tarjeta, ¿no? Pero al final, pues no estoy adquiriendo nada, o lo único que estoy adquiriendo son deudas, ¿no? Y aquí también es muy importante que nosotros seamos prudentes en esa parte, ¿no? Que si no tenemos, si no sabemos bien manejar esas tarjetas de crédito, si no tenemos esa habilidad para manejar ese crédito, pues mejor gastar únicamente lo que tenemos, ¿no? Lo que ya tenemos en la mano, eso sí no los podemos gastar. Si vamos a hacer uso de la tarjeta de crédito, pues que sea siempre con responsabilidad, siempre con el conocimiento pleno de que lo voy a poder pagar, ¿no? Muchas veces se usan las tarjetas de crédito pues nada más para aprovechar que los puntos, que eso, pero al final tengo con qué pagar, ¿no? Eso es lo importante, que si vamos a usar la tarjeta de crédito tengamos la seguridad de que podemos pagarla. Si no, pues mejor ni hacer uso de ese dinero o estar gastando con ese instrumento, ¿no? Otra causa que nos produce tener una mala administración financiera es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo nos lleva a querer quizá aparentar algo que no tenemos, ¿no? Nos lleva a querer compararnos con alguien que tiene más, ¿no? Y nosotros por orgullosos, ¿cómo es que el vecino va a tener más que yo? ¿Cómo es que el compañero de trabajo va a tener más que yo? Y el sentirnos nosotros más que otros o el sentirnos quizá menos, a lo mejor nos estamos sintiendo menos que otros por la parte económica y por eso queremos llegar a ese nivel, ¿no? Entonces aquí es muy importante que el valor como persona no nos los da el dinero, no nos los da el éxito, no nos los da la riqueza. Ya vimos al inicio que el valor nos los da Dios, ¿no? Que nosotros a la medida que estemos más cerca de Dios vamos a sentirnos más amados por Dios y vamos a reconocer que somos bendecidos porque Dios nos ama. Amén. Ese es el valor que debemos darnos a nosotros mismos. No estarnos comparando con el vecino, con el compañero de trabajo y querer llegar a un nivel que no podemos tener, ¿no? Quizá en este momento no lo podemos tener y no porque Dios no quiera darnos lo mejor, sino porque a lo mejor no estamos
preparados ni capacitados para tener ese nivel, ¿no? Muchas veces si tenemos mucha riqueza, si tenemos muchas bendiciones, mucha abundancia, nos olvidamos de Dios, ¿no? Y obviamente nunca Dios nos va a dar algo con lo cual nos podamos olvidar de Él. Entonces hay que saber reconocer cuando no estamos preparados para todavía tener esa riqueza, porque nos olvidaríamos de Dios, ¿no? Entonces mejor primero preparémonos espiritualmente, preparemos ese carácter manso y humilde de Cristo, para que Dios nos pueda bendecir y nos pueda llenar de abundancia. Amén. Ahora vamos a ver, esas fueron las causas del por qué podemos llegar a tener una mala administración o podemos llegar a tener malas finanzas. Ahora vamos a ver cómo puedo detectar si estoy actuando mal o si estoy teniendo, una esclavitud hacia el dinero. Estoy siendo usado o estoy siendo esclavo del dinero o de la riqueza. Entonces aquí vamos a ver también otros conceptos, que es confiar en lo que poseo. Cuando yo confío en lo que poseo, es un síntoma de que soy esclavo del dinero o soy esclavo de la riqueza. Y aquí vamos a Proverbios capítulo 11, versículo 28. Proverbios 11, 28. Y dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Entonces aquí, si ya sabemos que la protección, si el alimento, si la provisión viene de Dios, pues no confiemos en las riquezas, ¿no? Las riquezas al final son limitadas, porque las riquezas están en este mundo, están en la tierra y son cosas materiales, y sabemos que eso se acaba, eso se termina, eso se caduca. Entonces debemos siempre confiar en Dios, ¿no? Que Él es el proveedor, que Él nos va a cubrir esas necesidades, que Él nos va a proteger y que Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Otro síntoma es la avaricia o el deseo de acumular. La avaricia o el deseo de acumular. Y aquí vamos a Mateo, nuevamente a Mateo capítulo 6. Mateo 6. Y vamos a los versículos 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro tesoro. Amén. Entonces, Perdón, aquí Eric, ¿qué pasajes fueron? es muy importante tener la mirada en las cosas de Dios, ¿no? Tener la mirada en eso que espera Dios de nosotros, que es que nosotros nos acerquemos a Él, tengamos comunión con Él y que lleguemos a esa vida santa y a ese carácter de Jesucristo. Amén. Eso es lo que realmente tiene valor. Eso es lo que, ese tesoro lo vamos a obtener aquí y nos los vamos a llevar a su presencia. Amén. Todo lo demás se queda aquí. Fue Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. Mateo capítulo 6, del 19 al 21. Y vamos a ver otro versículo que está aquí mismo en Mateo, pero ahora es el Mateo 6 también, pero es el versículo 24. Mateo 6, 24. Dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí, nuevamente, ¿no? Debemos hacer esa separación de... más bien debemos siempre estar buscando el reino de Dios, hacer tesoros que nos vamos a llevar, no tesoros aquí en la tierra, sino lo que nos podemos llevar, ¿no? Que es esa comunión con Cristo, esa vida eterna, esa santidad, el ayudar, el hacer discípulos, el ayudar a que más personas incrédulas lleguen a los pies de Cristo. Todo eso es lo que nos vamos a poder llevar. Amén. Ahora vamos a Segunda de Crónicas, al segundo libro de Crónicas, y vamos a leer del capítulo 1. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Segundo libro de Crónicas. Y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 11 y 12. Dice: y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces aquí a Salomón le dio esa riqueza, ¿no? Estamos seguros que Salomón fue el hombre más sabio sobre la tierra. Sin embargo, ni el hombre más sabio sobre la tierra pudo manejar esa riqueza, ¿no? Aquí algo que le pasó a Salomón es que se desvió del camino, es que se alejó de Dios, dejó de mirar a Dios y cayó en la idolatría, ¿no? Aquí, si quieren acompañarme al primer libro de Reyes, un poquito antes de ahí de donde estamos, primer libro de Reyes, y vamos al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Bueno, entonces aquí Salomón tenía riqueza, tenía toda la sabiduría, sin embargo se alejó de Dios, ¿no? Entonces es lo que les digo, muchas veces Dios no nos da esa riqueza, no nos da esa abundancia porque nosotros no estamos preparados o no estamos capacitados para manejar esa riqueza, y lo que Dios menos quiere es que nos alejemos de Él, ¿no? Si ya nos estamos acercando a Él, pues no nos va a dar algo que nos haga regresar, que nos haga alejarnos de Él. Entonces, busquemos primero esa sabiduría, busquemos primero ese carácter de Cristo. Al final el carácter de Cristo es lo que nos va a ayudar y nos va a decir cómo manejar esa riqueza. No podemos tener riqueza y estar cerca de Dios si no tenemos el carácter de Cristo. Entonces busquemos primero ese carácter de Cristo. Otro síntoma que nos dice que somos esclavos del dinero, de la riqueza, es la envidia. Es la envidia. Y ¿qué es la envidia? Es un sentimiento que nos hace desear lo que otros tienen, o incluso pensar que los demás no merecen tener lo que nosotros poseemos, ¿no? Entonces, esa es la envidia.
el que nosotros deseemos lo que otros tienen o que nosotros pensemos que los demás no merecen lo que tienen, ¿no? Y aquí vamos a tomar el versículo que está en la primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Y los versículos del 7 al 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 5 al... del 7 al 10. Capítulo 6, versículos del 7 al 10. Dice, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces aquí habla de eso material, ¿no? Que llegamos sin nada y así nos vamos a ir, sin nada, ¿no? Sin casa, sin coche, sin ropa, así nos vamos a ir. Entonces aquí habla del contentamiento, que no estemos comparándonos con los demás, con el vecino, con el compañero de trabajo, que no estemos comparándonos con ellos ni deseando eso que ellos tienen, ¿no? Esos bienes o esa riqueza que ellos tienen. ¿Por qué? Porque podemos caer en tentación. Al final, si nosotros estamos pensando en esa riqueza, estamos pensando en cómo obtenerla, es muy probable que quebrantemos nuestra integridad, que es el tema que hemos visto que se basa este libro que estamos leyendo. Esa integridad se va a quebrantar y vamos a caer en esas tentaciones y en ese pecado. Y aquí dice codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, ¿no? Entonces ya sabemos a dónde nos lleva esa envidia, ¿no? O ese capricho que muchas veces estamos sintiendo, ¿no? Y estamos buscando eso, cubrir ese capricho o esa codicia. Ajá. Y ahora ya vimos las causas, ya vimos los síntomas para nosotros poder reconocer si somos esclavos de esa riqueza o de ese dinero. Y ahora vamos a ver los pasos para librarse de esa esclavitud o de esa esclavitud o esa sujeción a las riquezas o al dinero. Y primer punto que vamos a tocar es reconocer que Dios es el dueño de todo. Reconocer que Dios es el dueño de todo. Eso es lo que nos va a ayudar principalmente a librarnos de esa esclavitud. Reconocer que Dios es el dueño de todo. Y vamos a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 17 y 18. Deuteronomio 8. Y vamos a leer 17 y 18. Y dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ajá. Entonces aquí no somos nosotros, no es nuestra inteligencia, no es nuestra fortaleza, no es nuestro poder, sino que Dios nos ha dado todo. Ajá. Es muy importante reconocer eso, que es Dios quien nos lo ha dado. Otro paso, otra situación que nos va a ayudar a librarnos va a ser no envidie lo que el otro tiene. No envidiar lo que el otro tiene. Ajá, debemos quitarnos eso
siempre del corazón, de la cabeza, de la mente. El envidiar lo que los demás tienen, el nosotros estar comparándonos con los demás y deseando tener eso, ¿no? Vemos al vecino que ya se compró un coche nuevo y queremos un coche nuevo. Vemos al vecino que ya pintó su casa y nosotros queremos pintar la casa, ¿no? Vemos al compañero de trabajo que trae un reloj nuevo, que trae zapatos nuevos, que trae traje nuevo y nosotros queremos también lo mismo, ¿no? Entonces debemos evitar siempre esa envidia, ese deseo de ver algo y desearlo y anhelarlo, ¿no? De verlo en alguien más y quererlo para nosotros mismos. Ajá. Otra situación es resistir la presión de las ofertas, ¿no? Ya también estudios anteriores hemos visto qué es la presión que ejerce el mundo y el trabajo y la familia sobre nosotros. En este caso, la presión que ejercen esas ofertas, esa publicidad, esa mercadotecnia, ese materialismo, ¿no? Esa presión que ejerce sobre nosotros. Debemos resistir, debemos estar preparados para no caer en esas situaciones. Y como ya lo vimos, ¿no? Pensamos que estamos aprovechando ofertas, pero al contrario, estamos gastando más de lo que ya teníamos considerado. Entonces, quitémonos esa presión de las ofertas. Otra situación, enfocarnos en los propósitos de Dios para el dinero. Enfocarnos en los propósitos de Dios para el dinero. Y aquí este punto se divide en varios consejos, ¿no? Dice disfrutar lo que tiene, mucho o poco. Disfrutar lo que tenemos, ya sea mucho o poco. Estar contentos con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Disfrutarlo. Hay muchas veces que no disfrutamos lo que tenemos porque estamos pensando en lo que no tenemos. No disfruto mi coche porque estoy pensando en el coche último modelo que no tengo. Entonces no disfruto las vacaciones que a lo mejor fueron aquí al Estado de México porque estoy pensando en las de Los Cabos, estoy pensando en las de Cancún y no disfruto el viaje que tuve el fin de semana con mi familia, ¿no? Otro, adoptar una actitud de vida de contentamiento, ¿no? Bueno, va muy relacionado con el anterior, ¿no? Esa vida de contentamiento. Estar contentos con lo que Dios nos da no significa que me voy a conformar, que me voy a relajar, que voy a decir ya todo está bien, sino que voy a buscar más, pero no es buscar la riqueza, sino voy a buscar honrar más a Dios, ¿no? Con ese trabajo lo voy a honrar y eso a la larga, como ya lo vimos en Mateo, si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás va a llegar por añadidura. Entonces, aquí estar contentos con lo que tenemos. Y otro punto es cubrir las necesidades, no los deseos ni los caprichos. Ajá, es lo que ya habíamos hablado, ¿no? Cubrir necesidades, no deseos ni caprichos. Eso es otro punto importante, ¿no? Otro punto es proveer para otros. Aquí entra la generosidad, ¿no? Proveer para otros. Entonces, si vemos a alguien que tiene necesidad, proveer lo que esté en nuestras manos para ayudar a alguien que lo necesita. Y otro punto que es igual, compartir con el necesitado, ¿no? Compartir eso que ya Dios nos da con alguien que lo necesite. Muchas veces somos egoístas, ¿no? Y queremos todo para nosotros, pero la satisfacción, la alegría, ese gozo que te da el poder ayudar a alguien más, pues es muy grande, ¿no? Porque viene de parte de Dios. El saber que eso que ya te está dando Dios y lo estás usando para alguien más, para cubrir la necesidad de alguien más, pues te da mucho gozo, te da mucha alegría. Y más si eso puede ser usado para que esa persona llegue a los pies de Cristo, si es que aún no llega, pues mejor aún, ¿no?
O sea, no solamente estás ayudando al necesitado, sino que lo estás llevando a los pies de Cristo. Que eso es lo que Dios nos pide que hagamos, ¿no? Lo que Cristo nos ha pedido que hagamos. Y otro, pues contribuir con el propósito del reino, ¿no? Contribuir con ese propósito del reino. Entonces aquí pues habla específicamente de diezmos y ofrendas, ¿no? Contribuir con nuestra iglesia, con esa congregación que en la que Dios nos ha puesto. Sabemos que esas congregaciones pues tienen el propósito de cubrir las necesidades espirituales y ese desconocimiento de Dios, ¿no? Y eso es lo que va a provocar que nosotros estemos contribuyendo con ese propósito, ¿no? Es similar al compartir con alguien necesitado, pues esa también es una forma de compartir con alguien necesitado, ¿no? El que nosotros contribuyamos con ese propósito de nuestra congregación, de nuestra iglesia, porque sabemos que esa iglesia o esa congregación, pues su propósito es llevar a más necesitados a los pies de Cristo, ¿no? Cubrir esas necesidades espirituales de los que llegan quebrantados, de los que llegan desconsolados, cubrir esas necesidades. Y cuando nosotros contribuimos con nuestra congregación, estamos contribuyendo con que esas personas necesitadas cubran esa necesidad de conocer a Cristo primeramente, ¿no? Conocer a Dios y conocer su palabra. Otro es reconocer que los productos están sobreestimados. ¿Qué quiere decir? Que reconozcamos que esos productos maravilla que vemos en la televisión y vemos en las redes sociales, en la publicidad, pues no van a conseguir lo que nos están ofreciendo, ¿no? Muchas veces pensamos, como ya lo hablamos unos momentos antes, ¿no? Vemos a ese modelo, vemos a ese actor y pensamos que comprando ese producto vamos a obtener lo que él tiene, ¿no? Esa riqueza, vamos a obtener esa abundancia, vamos a obtener ese éxito, vamos a obtener esa popularidad que se muestra en la televisión o en los comerciales y nos vamos con ese engaño, ¿no? Entonces aquí dejar eso a un lado, dejar esos productos maravilla que nos ofrecen pues maravillas, ¿no? Vamos ahora, otra situación que nos va a ayudar a liberarnos es pagar impuestos. Pagar impuestos, ¿no? Aquí Dios pues nos enseñó, nos dio un ejemplo claro, una enseñanza, una ordenanza que está en Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Romanos 13, versículos 6 y 7. Eh, 6 y 7 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, paguemos los impuestos, ¿no? El pensar que los impuestos son para el gobierno y que el gobierno no lo necesita o que el gobierno es corrupto y no debemos por qué pagar impuestos, pues eso Jesús no nos enseñó eso, ¿no? Aquí algo que debemos hacer notar es que en ese tiempo donde Jesús enseñó esto, pues gobernaban los romanos y los romanos pues se caracterizaban también por ser corruptos, ¿no? Entonces no hay diferencia. Jesús nos enseñó que debemos pagar impuestos independientemente del gobierno que tengamos y de que nosotros pensemos o sepamos que es un gobierno corrupto, ¿no? ¿Por qué? Porque el pagar nosotros los impuestos, el estar bien con esos pagos, pues al final lo honra, ¿no? Habla bien de las enseñanzas que hemos recibido, habla bien, da testimonio de eso que Él nos ha enseñado y que nosotros estamos replicando. Ajá, amén. Otro, pagar deudas. Pagar deudas, gracias.
Entonces, no solo son los impuestos, sino las deudas, ¿no? Debemos nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, siempre estar sin deudas. Si le debemos a alguien, pues debemos, aunque no nos estén cobrando, nosotros somos los que debemos ir y pagar. Ajá. Es muy importante eso, que nos libremos de las deudas. No es malo pedir créditos, lo malo es no tener para pagar o hacernos como que pues si no me vienen a cobrar, pues me hago como que no debo, ¿no? Entonces es muy importante eso, de pagar las deudas y dar con alegría. Otra situación que nos va a ayudar a liberarnos es dar con alegría. Entonces aquí pues también nos habla de ese diezmo, de esa ofrenda que muchas veces pensamos que estamos obligados y pues no, la verdad es que no estamos obligados. Todo el diezmo, toda la ofrenda es voluntaria. Que tiene que salir de nuestro corazón, tiene que nacer en nuestro corazón, pero debemos estar siempre alegres, ¿no? Porque estamos dando. Yo creo que la mayor alegría que nos puede dar es que estamos dando, no estamos recibiendo. Sería muy triste que nosotros tengamos que estar recibiendo ayuda, que nosotros tengamos que estar recibiendo en vez de dar. Nosotros damos, nos tiene que alegrar que Dios nos da esa posibilidad de dar, ¿no? Muchas veces queremos quedarnos con todo, cuando Dios pues no nos los da para que nos los quedemos. Dios nos los da para que nosotros seamos administradores de esos bienes o de esa abundancia. Entonces lo único que nos está haciendo Dios es prepararnos para administrar sus bienes, ¿no? Ya aprendimos que son sus bienes, es su riqueza, son sus cosas, es su economía y nosotros simplemente nos volvemos administradores. Entonces nosotros anhelamos como seguidores de Cristo ser esos siervos fieles que saben administrar, que saben multiplicar y a la vez saben devolver, ¿no? Saben devolver eso que ya nos dio Dios de gracia, nosotros también lo damos de gracia. Amén. Y bueno, pues aquí terminamos, hermanos, con el estudio. No sé si alguien quiera comentar algo.